Mis queridos libromaníacos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este video, que quiero hoy hacerlo y hacer una conmemoración con un escritor inglés que ya casi está olvidado, pero que afortunadamente sus libros se han vuelto a reeditar. Yo compré hace mucho tiempo una colección que había hecho Jorge Luis Borges. Esa colección traía un libro que se llama Enterrado en Vida, de Enoch Arnold Bennett. ¿Y qué pasaba con esa colección? En esa colección, Borges escogía las novelas que más le habían gustado a él, los autores que más le habían gustado. Y uno de los autores que en esa época le gustó a Borges, al escritor argentino Jorge Luis Borges, era este, precisamente. Se llama el nombre completo Enoch Arnold Bennett. Ahora le están quitando un poco el Enoch y me imagino que por ser más comercial, el nombre se está utilizando como Arnold Bennett. Pues bien, este escritor con el tiempo fue un escritor que no causó mucha impresión a sus colegas. Le tenían una animadversión impresionante. Esa animadversión venía de los escritores de la época, como por ejemplo T.S. Eliot, Ezra Pound, por ejemplo el poeta, también George Bernard Shaw, y una de las que más lo criticó fue Virginia Woolf, la gran escritora de Alfaro, de la señora Dalloway y en fin, la gran escritora Virginia Woolf. ¿Por qué lo criticaban? Porque Arnold Bennett utilizaba mucho la naturalidad. Era simplista, era un escritor que le escribía prácticamente a la gente, al pueblo. No tenía palabras rimbombantes, ni tenía palabras escogidas, ni especiales. ¿Y por qué? Porque él concebía el arte como algo para la gente. Y además, algo para ganarse la vida. No le gustaba el dinero, le gustaba comprar cosas, pero él fue publicista, fue periodista, fue escritor de muchas novelas. Y claro está, estos escritores que les he nombrado, pues tenían otra forma de ver y de sentir y de escribir la literatura. Este era un escritor que le gustaba, era simplemente sin palabras, como les repito, sin palabras traídas de los cabellos, sin palabras rimbombantes, pues él escribía así. Y él decía que no podía haber una diferencia entre el lector popular y, digamos, el lector refinado. Tanto es así que les voy a leer una parte de un artículo que él escribió con relación a ese tema, del lector refinado y el lector popular. Dice: el arte no es un elemento de la vida, es un elemento de todas las vidas. La división del mundo en dos clases, una de las cuales tiene el monopolio de lo que se denomina sentimiento artístico, es arbitraria y falsa. Todos somos más o menos artistas, o lo que es lo mismo. No hay persona que carezca por completo de esa facultad de poetizar, que al ver la belleza la crea y que cuando es suficientemente poderosa y capaz de expresarse, da lugar al compositor musical, al arquitecto, el escritor imaginativo, al escultor o el pintor. Quienes ignoran persistentemente esta verdad obvia son causa de muchos equívocos y más de una amargura. La culpa es en origen de la minoría, de las personas más artísticas, que han impuesto una distinción artificial a la mayoría, los menos artísticos. Como ven, él proclamaba entonces la naturalidad. Él tuvo una gran influencia de Émile Zola y por Émile Zola él recogió esa característica, no de ser muy normal, muy de la gente, un escritor que buscaba escribirle
a las masas. Como en su tiempo, por ejemplo, lo fueron Dickens, Alejandro Dumas y todos los que vinieron desde esa época. De esta novela se han hecho muchas ediciones. Una de ellas es la actual, que les dejo allí, la carátula de ella, que es muy buena, es una muy buena edición, la estoy recomendando. Es un pintor que se llama Brian Farrell, que pinta unos cuadros que se basan en policías y en pingüinos. Estos cuadros los envía a un concurso, nos envía a una galería y son un fenómeno impresionante. Como persona tímida que era, no le gustaba que la gente lo conociera, no se le acercaba a la gente, él pintaba solo en su casa, no salía mucho. Él además se fue para el exterior, no quería vivir en Londres, por lo tanto era un pintor que sí, era reconocido por sus cuadros, pero no era reconocido él como persona, nadie le había visto la cara. Y tenía un criado que se llama Henry Leake. Este Henry Leake era un granuja, era un buena vida, y un día viene y va a hacerle la cama a su amo, al pintor, y se muere en la misma cama, se muere de pulmonía. Se me olvidó decirle, ya habían regresado a Londres, y se muere en la cama de su patrón. Y cuando llega el doctor a reconocer y a hacer el levantamiento del cadáver, ¿no? Al reconocerlo y a ver de qué murió, el doctor se encuentra con que confunde al mayordomo, porque está en la cama del amo, y cree que el patrón es el mayordomo. Hay ahí una confusión, y entonces el doctor piensa que quien muere es el pintor, es Brian Farrell. Pues resulta que la noticia se corre como pólvora, todo el mundo en Inglaterra piensa que se murió ese gran pintor. ¿Qué pasa con eso? Que esto le favorece a la personalidad de Brian Farrell. Entonces él se queda callado, por decirlo así. Hay una suplantación de la personalidad de Henry Leake, de su mayordomo, por él. Y entonces él tiene una vida en donde no quiere que nadie se entere de esa suplantación, de que él no es el pintor, y empieza, es más, asiste hasta su propio entierro en la abadía de Westminster, y allí él ve cómo la gente está llegando a su entierro, y ahí se conoce con una señora que se llama Alice Challis. Pues esta señora había estado teniendo correspondencia con el mayordomo, y el mayordomo y ella se habían enamorado. Cuando llega al entierro, pues están enterrando supuestamente al pintor, y quien está al lado de ese entierro es el mayordomo, el que Alice cree que es con el que estaba comprometido. Al principio, el pintor no ve con buenos ojos ese acercamiento, porque era muy tímido, y entonces, pero la señora es muy avanzada y le pone conversación y se le mete bien y habla bien con él. Entonces él piensa, para su conveniencia, se me murió mi mayordomo, esta está enamorada de mí, pues yo voy a ver también si me enamoro de ella, me caso con ella y soluciono mi problema doméstico. Así es que ahí comienza la historia, y la dejo ahí para no hacerle spoiler. Pues, ¿qué pasa con el libro? ¿Qué pasa con la novela? Es una pintura real de lo que era Londres en esa época. Las estaciones de tren, las calles de Londres, los sitios en donde se toma el té. Es una pintura perfecta del Londres de esa época, y además es una crítica a la sociedad londinense, porque una
de las cosas que tenía Arnold Bennett era precisamente esa: criticar en todas sus novelas a la sociedad londinense, y también esto contribuyó para que los escritores de los cuales les había hablado antes, pues lógicamente le tuvieran esa cierta animadversión. Voy a leerles, ya casi para terminar este comentario, voy a leerles lo que decía Borges del libro. Borges decía: la crítica la juzga la mejor de las comedias domésticas de Arnold Bennett, pero esa abstracta definición, acaso irrefutable, nada nos dice de las muchas felicidades y de las muchas sorpresas que en este libro nos aguardan. No la recomiendo yo, la recomienda nada más que Jorge Luis Borges, el gran escritor argentino. Mis queridos libromaníacos, apúntense a esta novela, que van a pasar un rato muy delicioso, con mucho amor y con mucha alegría. Además, se van a reír durante todo el trayecto de la lectura. Hasta aquí llego, les agradezco mucho. Nos vemos en un próximo video. Chao.